Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos, hoy quiero reflexionar después de haber visto el dramatismo del video en el cual un grupo de venezolanos de los sectores más pobres, no estamos hablando de los venezolanos que llegan a un país en avión a hacer sus inversiones porque cerraron sus empresas en Venezuela y las van a abrir allá, no. Estoy hablando de la gente pobre de los barrios de cualquier ciudad de Venezuela que atraviesa Colombia. Millones ya se han quedado en Colombia, alrededor de 1,5 millones de personas. Pero casi 1 millón atraviesa Colombia para llegar a Ecuador. Y han sido recibidos por el ejército ecuatoriano para impedir lo que pareciera lógico para un pequeño país como Ecuador, recibir 1 millón de personas que no son de allí, que no son nacionales, es una carga muy fuerte, muy pesada. Pero los que definitivamente sufren son esos cientos de miles, ya millones de venezolanos, que son una especie de raza transhumante, como los judíos que salieron expulsados de Egipto y tuvieron que atravesar el desierto, y hasta el año 1948 el pueblo judío no tuvo un territorio donde asentarse. Eso está sucediendo con los venezolanos. Bajo la mirada silenciosa de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la población, que son los tipos que están en Miraflores, son los que levantan el teléfono en Miraflores, son los que controlan las instituciones venezolanas. ¿Cómo es posible que el país haya caído en este nivel de degradación, que ya tenemos casi 3 países en el exterior? Digo 3 países porque Uruguay no llega a 3 millones de habitantes. Panamá tiene 3 millones de habitantes. Cualquier país centroamericano tiene menos habitantes que la cantidad de venezolanos que han tenido que salir de nuestra patria a buscar patria donde no hay. A buscar patria donde no hay. Y muchísimos de nosotros terminamos ofendiendo, por ejemplo, o pagando las culpas con las autoridades ecuatorianas o con las autoridades colombianas porque tratan de ese modo a los venezolanos cuando nosotros supuestamente nunca los tratamos mal. Bueno, pero nosotros no teníamos una migración de esa naturaleza, excepto la migración colombiana, que en los días de la guerra civil de ese país contra la guerrilla colombiana fue muy elevada. Pero lo terrible de todo esto, mis queridos amigos, es el silencio del gobierno de Nicolás Maduro, pero también el silencio de los factores de la oposición venezolana. Me refiero al gobierno que teóricamente dirige Juan Guaidó. No hay un reclamo ante la comunidad internacional sostenido, serio, que le haga pagar la cuenta a Nicolás Maduro Moros y a su gobierno, que son los responsables absolutos. Aquí no hay nada que buscar por otro lado. Son los responsables absolutos de la gigantesca diáspora. Una diáspora que comenzó con la clase media, con la clase alta, con los sectores profesionales, pero que hoy toca mayoritariamente a los sectores más desposeídos del país, que tienen que huir despavoridos de Venezuela, porque en Venezuela no tienen ni siquiera cómo sobrevivir. Los sectores que toda la vida han vivido en las peores condiciones en Venezuela, hoy no tienen cómo sobrevivir en el país y por eso salen, los llaman los caminantes, atravesando países enteros a pie, dejando la vida. Primero fue en el páramo de Berlín, en Colombia,
ahora los encuentran perdidos en el desierto de Atacama, en Chile, o los consiguen metidos en un camión atravesando la frontera de México con los Estados Unidos, o los consigue el ejército ecuatoriano atravesando la frontera terrestre de ese país a pie con los muchachos al hombro. En el nombre de Dios, señores del gobierno de Nicolás Maduro Moros, yo realmente en este momento me quedo sin palabras. ¿Qué reclamo hacer cuando ustedes son una especie de Instituto Nacional de Oídos Sordos? Que no les duele el clamor de un país entero. Es casi 1/3 de la población. Vamos para 6 millones de personas. Es una cifra exagerada, 15%, perdón, de la población venezolana que ha tenido que salir del país. Eso significa que de cada 100 se han ido entre 15 y 20 personas. Eso ni siquiera en Siria, que es un país que tiene una guerra civil, ha ocurrido. Esto debería hacernos llamar a la reflexión a todos los venezolanos, a los del gobierno, a los de la oposición y a los que no están con ninguno de los dos bandos. Este país tiene que ser rediscutido. Este país tiene que ser discutido entre todos. No se trata, mis queridos hermanos, del poder para uno o el poder para otro. Significa que el país se deshilacha. Significa que el país se vacía. Que se nos va la gente, que se fueron los médicos, que se fueron los ingenieros, que no quedan profesionales, que no quedan educadores en las escuelas, porque todos han decidido abandonar territorio a llevar mala vida, la mayoría de ellos en los países a los cuales terminan recalando. Sería o ha llegado la hora de hacer una profunda discusión sobre si este país puede continuar en esta deriva o es necesario buscar un acuerdo que permita rescatar la paz de la República, la concordia y el reencuentro de los venezolanos. Así no nos sirve ni a los chavistas, ni a los no chavistas, ni a nadie. Un país en esas condiciones no le sirve a nadie. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, si usted necesita